Hola gente guapa, ¿cómo están? Espero estén muy bien, yo soy Nelvi, por si no me conocen. El día de hoy les voy a contar una historia que la verdad es que esta es una de las muy pocas historias que a mí me pueden llegar a poner triste con tan solo recordarlas. Así que comencemos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, esta historia comienza cuando la perrita de un amigo mío llamado Alejandro tuvo cachorritos. Esta perrita era maltés, no sé si ustedes sepan cómo son este tipo de perritos, pero son de esos perritos peluditos que tienen muchísimo pelo, que parecen como un peluche. Esos perros que son como medio chinitos, que la mayoría tienen como, no sé, se les ve que tienen como mucho bigote así porque se les sale el pelito. Resulta que Alejandro me ofrece regalarme uno de sus cachorritos y pues obviamente yo le digo que sí. Voy a su casa y se los juro que en el momento en el que yo entré a la habitación en donde Alejandro tenía sus cachorritos, eran 6 cachorritos, pero de esos 6 cachorritos había una cachorrita que creo que era la más chiquita, que se los juro que se veía como una bolita de pelo solamente porque casi todavía ni podía caminar. Tenía más o menos como un mes y medio y ya, pero ella estaba muy chiquita. Se los juro que en ese momento yo me enamoré de ella. Pero para esto Alejandro me dice que no escogiera esa cachorrita porque la mamá no le quería dar de comer. No sé si ustedes sepan, pero hay como un rumor, no sé la verdad si sea cierto o no, pero dicen que cuando una perrita no le quiere dar de comer a un cachorro es porque tal vez el cachorro está enfermo y pues tal vez se va a morir, ¿no? Tal vez se escuche feo, pero pues eso es lo que la gente dice, ¿no? Es lo que la gente cuenta. Entonces Alejandro me dice que no la escogiera a ella porque seguramente la cachorrita estaba enferma y pues si me la llevaba pues a mí no me iba a durar mucho, ¿no? Porque tal vez como estaba enferma pues ya no tardaba mucho en que muriera. Sin embargo, cuando Alejandro me dijo todo esto ya era demasiado tarde porque se los juro que yo ya me había enamorado de esa perrita. De hecho yo ya la tenía cargando, yo ya la había escogido prácticamente. Para no hacerles el cuento largo, pues sí terminé trayéndola a mi casa. Pero también quiero decirles que ella no era mi primera perrita que yo había tenido cuando yo era un poquito más chiquito. De hecho creo no les he dicho la edad que tenía. Yo tenía más o menos como 10 años cuando pasó todo esto. Entonces cuando era un poquito más chico ya había tenido algunos otros perros. Pero pues como todo niño yo creía que tener un perro solo significaba jugar con él, quedarme dormido con él, no sé, cosas así, ¿saben? Como que yo no tenía todavía esa responsabilidad. Entonces normalmente cuando yo tenía un perrito, mi mamá era la que les daba de comer, ¿no? La que los cuidaba prácticamente. Entonces cuando yo llego a mi casa con la cachorrita, mi mamá me dijo que me dejaba tener a esa perrita, pero que si ella veía que yo no la cuidaba, era la última mascota que me iba a dejar tener. Entonces pues obviamente yo acepté porque como les digo, yo ya estaba enamorado de esa perrita a la cual yo le puse pelusa. Quiero decirles que gracias a todo esto yo aprendí a ser muy responsable, yo aprendí a cuidarla mejor, aprendí a bañarla. Se los juro que en esos momentos, no sé si ustedes sepan, pero yo tengo padres separados, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chico. Entonces prácticamente por ley mi papá me tenía que mandar dinero cada semana, ¿no? Antes de que yo tuviera pelusa, todo ese dinero yo me lo gastaba en lo que sea. Pues obviamente era un niño, ¿no? Me lo gastaba prácticamente en puros dulces y en juguetes. Cuando llega Pelusa, todo ese dinero, se los juro que a mí no me dolía para nada comprarle cosas a Pelusa. Le compraba juguetes para que jugara, le compraba... joder. No sé, se los juro que en verdad a mí no me dolía. Creo que no les voy a poder contar esta historia. Yo prácticamente me gastaba todo el dinero en... Joder. Prácticamente cuando yo tenía dinero, el único que pensaba era en Pelusa. Yo le compraba juguetes, le compraba ropa, le compraba... no sé, le compraba muchísimas galletas porque... no sé, en verdad se los juro que no me dolía nada. Yo creo que mi mamá igual se dio cuenta que yo empecé a ser muy responsable con Pelusa y que sí la cuidaba. Y mi mamá también le empezó a tomar muchísimo cariño a la perrita, porque quiero contarles que a mi mamá no le gustan los perros. Yo ahorita tengo perros aquí en mi casa, pero pues son prácticamente míos. Si por mi mamá fuera no habría ningún perro aquí. Pues no le gusta, ¿no? O sea, los acepta, los acaricia y toda la cosa, pero no es que ella quiera tener un perrito de mascota. Entonces pues mi mamá también como que empezó a agarrarle muchísimo cariño a Pelusa. Para esto pues también pasó muchísimo tiempo, yo seguía cuidándola muchísimo. Siempre estaba bien limpia, ella era una perrita muy blanquita. Entonces siempre estaba muy limpia, se dormía conmigo. Quiero decirles que desde chiquita, cuando éramos muy chiquitos los dos, porque yo les digo que tenía más o menos como 10 años, yo siempre me quedaba dormido con ella abrazándola hasta que llegó un punto en el que empecé a agarrarla como almohada. O sea, yo ponía mi cabeza como en su estómago y ahí me quedaba dormido. Y también a Pelusa pues le gustaba porque también se quedaba dormida. La perrita súper limpia. Normalmente en la madrugada si quería hacer del baño, lo que hacía era irme y me rascaba así.
Y pues obviamente yo ya sabía que quería ir al baño, entonces la sacaba al jardín, hacía del baño, se metía y se volvía a quedar dormida. También recuerdo los juegos que teníamos normalmente cuando estábamos jugando. Quiero decirles que mi casa la verdad es que es muy grande. Entonces lo que yo hacía era, por ejemplo, si estaba en mi habitación, le aventaba una de mis cobijas encima, y en lo que ella luchaba por estarse saliendo de las cobijas, porque si ustedes le avientan una cobija a un perro, van a ver que el perrito lo que va a hacer es intentar salir de las cobijas, como un instinto de ellos, porque tal vez no les gusta estar como encerrados o no sé. Pues yo le aventaba una cobija así medio pesada y como les digo que estaba súper chiquita, pues se tardaba mucho en salir. Y en lo que ella se salía, pues yo me iba a esconder a alguna parte de la casa. Cuando yo sentía que más o menos ya se había salido, le empezaba a chiflar. Ella ya sabía como cuál era mi chiflido. Sabía perfectamente que ese chiflido significaba que yo le estaba hablando, ¿no? Entonces ella comenzaba a buscarme. Y neta, se los juro que me buscaba hasta que me encontrara. Era una perrita súper feliz. La verdad es que yo la recuerdo y siempre me acuerdo de ella como una perrita que nunca la vi triste, se los juro que nunca la vi triste. Siempre tenía unos ojos así súper brillosos, siempre tenía la lengua de fuera porque como les digo que se la pasaba juegue y corriendo y toda la cosa, como que siempre estaba cansada, aun aunque tomara agua siempre tenía la lengua de fuera. En esos tiempos a mí siempre me gustaba hacer la tarea en el jardín o afuera de mi casa y entonces yo siempre me salía con Pelusa. Y se los juro que Pelusa era una, no sé, como que era muy hiperactiva, pero ella sabía perfectamente cuando tenía que estar tranquila. Y entonces cuando yo hacía tarea se acostaba al lado de mí, se quedaba dormida en lo que yo hacía tarea. Ustedes tienen perros, me van a entender a lo que voy a decir, pero se los juro que yo a veces me ponía a platicar. Mientras hacía mi tarea me ponía a platicar con Pelusa. Y se los juro que yo sentía que me escuchaba, ¿saben? Que me ponía atención. Neta, yo le tenía muchísimo aprecio a Pelusa porque me había enseñado a ser responsable. Con ella aprendí muchísimas cosas. Aprendí prácticamente cómo administrar mi tiempo. Yo sabía perfectamente a qué hora les tocaba de comer, cada cuándo la tenía que bañar. Sabía perfectamente qué cosas le podían hacer daño, qué tipo de shampoo podía usar con ella. O sea, sabía muchísimo sobre ese tipo de raza, ¿saben? Porque como que sí me informaba muchísimo. Pasaron más o menos como 6 años cuando llega el primer dálmata. No sé si ustedes sepan, pero en estos momentos yo tengo 3 dálmatas. Tengo a la mamá, al papá y al cachorrito. Entonces pasaron más o menos como 6 años de que me regalaron a Pelusa. Y entonces llega Malca, que es mi dálmata hembra. En esos momentos yo sentí que la verdad Pelusa, yo siento que sí sintió como el cambio de que ya no le ponía mucha atención a ella. Bueno, sí le ponía atención, pero pues ya también tenía que ponerle atención a mi otra dálmata, ¿no? Decirles que yo nunca, así como en las películas, que llega otro perro y le empiezo a poner atención al otro perro y al que tenía, como que ya no le pongo atención, eso nunca pasó. Yo siempre le puse muchísima atención a Pelusa. Pelusa se seguía durmiendo conmigo, o sea, prácticamente todo. Lo único que cambió es que también le ponía atención a otra perrita, ¿no? La verdad es que yo pensé que Pelusa se iba a poner como celosa o algo así, pero la verdad es que no. La verdad es que se empezó a llevar muy bien con Malca, con la dálmata. Más o menos como 6 meses después llega Phil, el dálmata macho. Para esto quiero decirles que yo ya andaba con mi ex. Quiero contarles que con mi ex yo duré 3 años. Entonces un día cuando yo tenía ya los 2 dálmatas y a Pelusa, pues resulta que ya les tocaba su vacuna. Vacuna, la verdad es que yo siempre se los he puesto en una veterinaria que está más o menos como a unos 15 minutos de mi casa en coche. Prácticamente ese lugar siempre ha sido como su veterinario de cajón de mis perros. Pero para esto, como una semana antes, yo ya había escuchado que más o menos como unos 25 minutos de mi casa en coche había como un hospital de animales. Entonces me llamó muchísimo la atención ese lugar porque pues no era una veterinaria, era un hospital, prácticamente algo grande, ¿no? Entonces me había dicho que había muy buenos veterinarios y que ahí ponían todas las vacunas también. Entonces pues yo me decidí por ir a ese lugar porque pues igual nada perdía, ¿no? Ya si no me gustaba ese lugar, pues seguía teniendo al veterinario de cajón de mis perros. Para esto, ese mismo día en el que yo iba a llevar a mis perritos, le dije yo a mi padrastro, porque tengo padrastro por si no lo saben, que si me podía llevar en su coche al hospital de perros, ¿no? Pero él me dijo que no podía porque tenía que trabajar y entonces yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo que igual no podía. Entonces quiero decirles que la verdad yo soy una persona muy terca y si por ejemplo yo llego a ver una prenda, una chamarra en algún lugar y me gusta, en ese momento tengo que comprarla porque si no la compro, en las siguientes horas ando pensando en la debí comprar, la debí comprar, la debí comprar. O sea, me gusta como hacer las cosas en el momento. Y pues en esos momentos yo ya me había hecho la idea de que ese mismo día iba a llevar a mis perros a vacunarlos, ¿no? Entonces pues como nadie podía, yo a fuerzas quería ir ese día y le dije a mi ex que si me ayudaba a llevarme a mis perritos pues caminando, ¿no? Porque igual no perdía nada y aparte mis perritos hacían ejercicio porque por si ustedes no lo saben es muy bueno sacar a los perritos a caminar. Aparte iba con mi ex, ¿no? No iba a perder nada, solamente íbamos a ir platicando.
los perritos iban caminando también y pues lo podíamos tomar como, no sé, una salida, ¿no? Entonces le pongo su correa a los dos dálmatas y a Pelusa no le puse correa porque decirles que yo y Pelusa ya estábamos como acostumbrados a salir y Pelusa siempre iba al lado de mí, no se me alejaba para nada. Entonces yo sabía perfectamente que Pelusa pues no corría ningún riesgo, ¿no? Estuvimos caminando, la verdad es que no hubo ningún problema. Cuando íbamos ya prácticamente a llegar al hospital, ya faltaban más o menos como unos 10 minutos caminando. Íbamos pasando por un lugar que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero he pasado varias veces por ahí, se los juro que siempre me acuerdo de este momento. Íbamos caminando, yo llevaba un dálmata, mi ex llevaba otro dálmata y Pelusa iba al lado de mí. Estaba normal hasta que supongo que algunos perros de alguna casa me llegaron a ver con los dálmatas y con Pelusa y pues empezaron a ladrar, ¿no? Para esto quiero decirles que íbamos caminando pues a la orilla de una carretera, ¿no? Entonces de este lado estaba la carretera y de este lado estaba la casa donde estaban los perros que estaban ladre y ladre, ¿no? No sé, la verdad es que qué pasó con Pelusa, pero como que Pelusa se empezó como a descontrolar. No sé, tal vez como que se empezó a poner nerviosa por el sonido de los coches que pasaban y aparte por el sonido de los ladridos de los perros. Recuerdo perfectamente cuando Pelusa corrió hacia la carretera. Y no sé, como que se los juro que en ese momento tal vez Pelusa pensó en que ya estaba en ese lugar, que en ese momento pues se tenía que regresar porque era peligroso ahí, porque se quedó como parada pensando. Se los juro que todo esto pasó muy rápido. Yo solamente recuerdo haber visto a Pelusa en medio de la carretera y vi una camioneta, la verdad es que no me acuerdo, era una blanca, pero no, pues obviamente no sé los nombres de los coches. Solamente vi cómo pasó así rapidísimo, se los juro, se los prometo que yo vi cómo hasta el güey la aceleró. La verdad es que en ese momento fue lo único que vi, solamente vi a Pelusa en medio de la carretera y un coche que la aceleró. Que para esto mi ex se puso enfrente de mí para que yo no viera nada porque pues sabía perfectamente que yo quería muchísimo a Pelusa, entonces yo supongo que pues no quería que yo viera lo que estaba a punto de pasar. Todo esto se los juro que pasó súper rápido. Yo solamente recuerdo que mi ex se puso enfrente de mí para que yo no viera nada. Recuerdo perfectamente cuando volteó a verme. O sea, en ese momento con su mirada me dijo todo. En verdad se los juro que, no sé, yo me sentía como culpable porque pues yo no había amarrado, no había puesto ninguna cuerda, porque pues yo estaba confiado en que no iba a pasar nada, pero nunca pensé en que íbamos a pasar por lugares en donde nunca habíamos pasado. Para esto pues yo lo único que hice fue, pues, no sé, como hacerme a un lado para poder ver. Esto se los voy a contar tal y como yo lo vi. Perdón por favor si llega a ser como muy fuerte para ustedes, pero pues se los quiero contar tal y como fue. Yo solamente me volteo, a Pelusa tirada en medio de la carretera. O sea, no se movía. No sé, en ese momento se me vinieron muchísimos recuerdos de todo lo que habíamos hecho en todos esos años. O sea, fueron muchísimos años. Y de repente pues verla, joder, acordarme acordarme de su carita, de que siempre estaba bien feliz. Y de repente verla ahí sin moverse. Había un charco de sangre así a su alrededor. Entonces yo prácticamente lo único que hice fue voltearme, abrazar a mi ex y igual me puse a llorar. Y pues mi ex solamente lo que hizo fue pues ir a la avenida y cargó a Pelusa, la pasó a la orilla para que pues los demás coches que pasaran pudieran pasar bien y ya no le pasara nada más a Pelusa, ¿no? Trajimos a Pelusa hasta aquí, hasta mi casa, ¿no? Ese mismo día la enterramos al lado de un río en donde había muchas como florecitas color rosa. Estaba como bonito ese lugar. Recuerdo perfectamente cuando sacamos a Pelusa, ex y yo la cargamos y la metimos. La verdad es que los dos estábamos llorando porque quiero decirles que mi ex también quería mucho a Pelusa, pues ya se había acostumbrado también a que estuviera con nosotros. Los dos estábamos llorando y dejamos caer como nuestras lágrimas en sus pelitos de Pelusa, prácticamente como diciéndole gracias gracias por todo, ¿no? Quiero decirles que a mí en esos tiempos me gustaba muchísimo dibujar, entonces como que en honor a Pelusa yo en una de las paredes de mi habitación había dibujado así como un dibujo súper abstracto. La verdad es que a mí siempre me han gustado los dibujos abstractos porque siempre en esos dibujos como que les meto mis sentimientos, meto como cosas que solamente yo sé por qué están en ese dibujo. Entonces hice un dibujo así en una de las paredes de mi habitación. Dibujo, la verdad es que ahorita pues ya no lo tengo y tampoco nunca le tomé una foto, pero
Prácticamente ese dibujo significaba Pelusa, significaba cuánto la quise, lo que vivimos, lo que aprendí de ella. Pues con ese dibujo termina esta historia, esta triste historia. Espero que les haya gustado muchísimo esta historia, porque se los juro que se los conté porque a muchos de ustedes ya les tengo muchísima confianza y los quiero muchísimo. Juro y se los prometo que ya tenía mucho tiempo que no lloraba. Pero como se los había dicho en uno de mis videos, siempre si vas a llorar, pues que sea por algo que vale la pena. Y la verdad es que siempre, para mí siempre Pelusa va a ser algo que vale la pena muchísimo. A Pelusa yo nunca, se los juro que nunca la voy a olvidar, porque la verdad es que antes de Pelusa yo no recuerdo a mis mascotas, porque sí llegué a tener mascotas, pero se los juro que yo no las recuerdo. Pelusa es como el primer recuerdo de mascota que yo tengo, y la verdad es que, como ya les dije, yo aprendí muchísimo con ella. Entonces yo nunca en la vida la voy a olvidar. Así tenga 1000 perros en toda mi vida, nunca voy a olvidar a Pelusa. En verdad espero les haya gustado muchísimo este video. Esta vez les quiero hacer una pregunta. En estos momentos, si tienes una mascota, me gustaría que me dijeras cómo se llama. Me gustaría que me lo comentaras en la parte de acá abajito. Ya saben que de todas las personas que me comentan, yo siempre escojo a 5 de ustedes para mandarles saludos en mi siguiente video. Esta vez me gustaría mandarle un saludo a Héctor Ferrer, a César Boch, a Alexanti Juárez, a Camilo Músico y a Eddie. A todos ustedes muchísimas gracias por comentar mis videos y por verlos. Les mando un abrazote. Guapas, saben que los quiero muchísimo, los quiero con todo mi corazón. Ya saben que me pueden comentar lo que ustedes quieran en la parte de acá abajo. Por favor, si les gustó este video, regalen un like. Ya saben que para mí sus likes son un abrazo. Y si no están suscritos a este canal, en la parte de acá les voy a estar dejando una foto mía para que solamente le den clic y ya automáticamente están suscritos. Y por favor, gente guapa, no olviden darle clic a la campanita que está en la parte de acá abajo, para que pues YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y en la parte de acá les voy a estar dejando 2 videos míos para que vayan y los vean por si quieren seguir viendo mi contenido. Y pues ahora sí, ya me voy.